Lo que está pasando en Chile con la delincuencia, con el crimen organizado, conversamos a esta hora. Está con nosotros en estudio Ignacio Castillo Val, el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional. Ignacio, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Paula, Mauricio, por la invitación. Muchas gracias por estar acá, además cumpliendo ya un año prácticamente, o muy pronto a... Un año, sí, muy pronto un año. Yo empecé el 8 de febrero del año pasado. Justo. Sí. Ignacio, buen momento para balances. Tal cual, ya vamos a estar con ese balance, ya vamos a aterrizar en Chile, pero es ineludible partir con la situación de Ecuador, porque vivió un tiempo en Ecuador viendo particularmente lo que pasa con ese sistema de justicia en ese país y la situación que se está dando hoy con el crimen organizado. ¿Qué podemos decir de lo que está pasando durante estas horas en Ecuador? Sí, efectivamente yo viví un año en Ecuador haciendo un estudio sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal ecuatoriano. Eso fue ya hace una década, en un momento en que Ecuador era muy distinto en términos de violencia y de conformación de la criminalidad organizada. Pero a pesar de eso, lo que uno observó y lo que además el informe, esto fue un estudio que hizo la Universidad de Talca en su momento, lo que el informe dio cuenta era de un creciente problema de corrupción dentro de las instituciones que estaban vinculadas con el sistema de justicia penal, con una profunda ausencia de capacitación, o sea, es decir, la necesidad de reforzar la capacitación y la profesionalización de los funcionarios que trabajaban en el sistema penal. Y además también yo diría una mejora, por así decirlo, ¿cierto?, en la organización institucional a efectos de evitar, ¿cierto?, la corrupción, ya no tanto la corrupción que también advertimos, ¿cierto?, la corrupción, por ejemplo, para obtener determinados resultados en un proceso, sino que además la corrupción institucional para los efectos de llenar cargos, dejar cargos vacíos, en el fondo para, por así decirlo, vincular de una manera inadecuada la función jurisdiccional o fiscal, por así decirlo, del Ministerio Público con los poderes políticos. Hay un problema además de falta de autonomía de las instituciones que era muy, muy preocupante. Y también, y lo último, que yo creo que es lo más importante a la luz de lo que hemos visto en las últimas 48 horas, un problema severo en el ámbito tanto de la infraestructura como de la profesionalización de aquellos que trabajan en el sistema penitenciario. Qué cercano suena eso a lo nuestro. Pero antes de ir a eso, director, aquí, esto para situarnos en la época, usted era académico de la Universidad de Talca, nos decía por el micrófono. Exacto. Fue un trabajo de asesoría, de colaboración. En ese momento gobernaba Rafael Correa en Ecuador. Exactamente, y fue un trabajo de un año en el cual nos tocó revisar básicamente todos los juzgados penales, tener entrevistas tanto con jueces, fiscales, agentes policiales y efectivamente, claro, lo que uno advirtió ya en ese momento eran diferencias más o menos sustantivas respecto a lo que había sido, por ejemplo, el proceso de formación de nuestro nuevo sistema procesal penal chileno. Y usted decía que en ese momento Ecuador era un país distinto al de hoy, ¿no? Bueno, de hecho, pero en ese momento se trabajaba para intentar atajar esa situación, a intentar dar respuesta a ese diagnóstico? Yo diría que la principal preocupación de esa época era fortalecer las instituciones, ¿cierto?, vinculadas con el sistema de justicia, profesionalizarlas, ¿cierto?, generar, por así decirlo, una orgánica y una estructura que tuviese las adecuadas independencias de los poderes políticos que aseguraran, por así decirlo, la imparcialidad, el derecho a un juicio justo y todo lo demás. Y efectivamente era muy distinto en términos que las tasas de homicidios, si bien al inicio de la década del 2000, Ecuador tuvo un alza en sus tasas de homicidio, luego logró bajarla, ¿cierto? Y en algún tiempo, hasta los últimos 5 años, estuvo una tasa de homicidios bastante parecida a la chilena, del orden de 5 por cada 100.000 habitantes. Y lo que pasa es que post-pandemia, básicamente post-COVID, hubo por así decirlo, un alza sin precedentes en materia de homicidios, que en todo caso no es casual, se vincula con muchas cosas, sí, algunas de carácter preventivas, pero sobre todo yo diría la conformación particularmente de Guayaquil como un verdadero eje central del narcotráfico en la frontera, por así decirlo, no digo la frontera, ¿cierto?, pero en el lado oeste. Noroeste. Oeste de nuestro Pacífico, digamos, del Pacífico, ¿cierto? Y si uno de hecho tuviera hoy día que pensar en dos lugares que son complejos, en esta nueva complejidad de la criminalidad organizada, efectivamente Ecuador es uno de ellos, y el otro es la triple frontera, particularmente Paraguay. O sea, los ojos de todos quienes miran, porque hay ciertos lugares que uno siempre sabe. Colombia, desde luego, ¿cierto?, particularmente el Valle del Cauca, Perú y particularmente la zona del Brain. Desde luego, uno no puede nunca dejar de pensar, ¿cierto?, en Brasil y el efecto que tiene el PCC y el Comando Vermelho, y particularmente la influencia que tienen con el tráfico de drogas en el puerto de Sao Paulo. Pero si uno mira el fenómeno del crimen organizado en los últimos, yo diría 3-4 años, hay dos fuertes polos que van surgiendo
uno ya quedó de manifiesto, ¿cierto? Que el fenómeno de Guayaquil y particularmente de Ecuador, pero no es solo Guayaquil, es en general la costa ecuatoriana, Guayaquil, El Oro, Manta, Esmeralda, por ejemplo, son zonas que tienen una complejidad en criminalidad organizada muy fuerte y desde luego también la triple frontera. Esas son justo las ciudades que en un minuto además se pusieron de moda como destino favorito, sobre todo de jóvenes chilenos que iban a veranear allá y ahora mejor no ir a meterse, pareciera ser. Tienen un escenario que es bastante complejo, pero además, perdón, y yo creo que es importante resaltar en esto, esto tiene que ver también con un flujo migratorio que ha habido post-pandemia en el continente, que además ha significado, por así decirlo, una movilidad, una transformación de las organizaciones criminales que han visto también oportunidades para moverse. Y eso es un tema en el cual nosotros debiéramos estar como Chile particularmente atentos. Primero porque ya lo vivimos. Claro. O sea, sabemos que hoy día nuestra criminalidad organizada está particularmente influenciada por el flujo migratorio, particularmente el que vino, ¿cierto?, desde Venezuela en algún momento, y hemos tenido, ¿cierto?, la incorporación de algunas organizaciones criminales como la del Tren de Aragua, que son particularmente complejas, pero no es lo único. Claro. Tenemos algunas de origen colombiano, otras de origen peruano. Cuando uno piensa en esa migración y lo crítica que está haciendo como problemática en Chile, claro, mucho más lo es en Perú, que están más cerca, en Ecuador, que están más cerca, en Colombia, que están al lado de Venezuela. Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, una función creada entonces hace un año por el fiscal Valencia, a poco andar ya de su asunción como fiscal nacional, como jefe del Ministerio Público. Esta reforma, porque para seguir vinculándolo y de ahí poco a poco con lo de Chile, esas reformas en las que ustedes trabajaron allá en ese momento, 10 años atrás más o menos, ¿se hicieron? ¿O porque no se hicieron es que Ecuador está enfrentando lo que hoy enfrenta? No, o sea, la verdad es que no se hicieron tal cual como uno hubiese esperado, y eso básicamente tiene que ver con los periodos políticos que tuvo el país de Ecuador, ¿cierto?, que tuvo Ecuador, ¿cierto?, en su momento, lo cual implicó, por así decirlo, un cambio de eje en términos de lo que eran las políticas en materia de justicia. Ahora, pero yo diría que el resultado actual tiene probablemente poco que ver con lo que vimos hace 10 años, salvo por una cosa. El crimen organizado siempre busca, además de lo que siempre se suele decir, ¿cierto?, el negocio ilícito, el mercado ilícito, la posibilidad, ¿cierto?, de control territorial para los efectos de poder ejercer esos negocios ilícitos en un contexto determinado de territorio, siempre buscan la cooptación del Estado. La debilidad institucional. La debilidad institucional, ¿cierto?, la corrupción. Es que justamente como adivinaba que usted iba para allá, le iba a preguntar eso. O sea, estamos en Chile viviendo también estamos viviendo una suerte de estupefacción frente al descubrimiento de crecientes, acumulativos y sucesivos y simultáneos casos de corrupción. Y muchas veces empezamos a dudar de qué tan protegidas están nuestras instituciones, que las creíamos tan limpias, un poco en comparación a otros países. Y parece que no estamos tan bien como creíamos. Entonces ahí no hay un gran riesgo, no digo yo que vayamos a vivir pasado mañana lo de Ecuador, pero no sé si en el mediano o largo plazo. O sea, sin duda, dado que uno advierte que hoy día tenemos un fenómeno vinculado con la criminalidad organizada que es distinto al que teníamos 5 años atrás, que tenemos, por así decirlo, un incremento en organizaciones que se dedican a negocios ilícitos que son altamente lucrativos y que han ido además especializando la función, por así decirlo, del ejercicio de esos negocios ilícitos. Pensemos desde luego en el tráfico, que el tráfico más o menos lo hemos tenido siempre, ¿cierto? Pero en otros nuevos fenómenos delictivos como por ejemplo la extorsión, el secuestro extorsivo, ¿cierto? La trata de personas, el tráfico. La guerra entre bandas, pero la guerra entre bandas básicamente tiene que ver con esto que llamábamos el control territorial, que es precisamente el adueñarse de un territorio para los efectos de poder ejercer el microtráfico, el tráfico de armas, la trata de personas para fines de explotación sexual, en definitiva, negocios ilícitos. Pero esos negocios ilícitos, por algo son negocios, sí, claro, generan rentabilidad ilícita. Luego esa rentabilidad ilícita tiene que reinvertirse en la economía formal. Algunas veces también se va fuera de Chile a través de los canales que ellos usan para los efectos de sacar la plata y llevarla o bien a sus países de origen o a donde se les determine por parte de las organizaciones transnacionales, pero siempre está la opción de la cooptación de funcionarios del Estado. Y obviamente siempre en sectores que son más vulnerables. Mauricio, por ejemplo, no es casualidad que países que uno mira como con cierta admiración, por ejemplo, Países Bajos, hoy día también está pasando un problema enorme, o sea, un problema grande, digamos, en términos de crimen organizado y particularmente de cooptación de funcionarios públicos en el ámbito de los puertos y particularmente relacionados con lo que nosotros llamaríamos aduana. Entonces, esos son sectores en que uno hay que
proteger, cuidar, en el sentido de fortalecer, ¿cierto?, las herramientas tanto preventivas como represivas, capacitación, mejores remuneraciones, ¿cierto?, pero además también mejor capacidad de identificar riesgos y eventualmente identificar malas conductas y sancionarlas. Lo mismo, desde luego, y en eso no hay ninguna novedad, tratándose por los agentes policiales y en general aquellos que se dedican o aquellos que ejercen funciones en el ámbito de la justicia, pero también en otros sectores que son relevantes y que vale la pena entonces poner ojo en eso, digamos. Ya, Ignacio, pero ¿en qué escenario estamos hoy en Chile? Porque ya vamos a entrar en las cifras, en el detalle, lo hemos conversado varias veces con distintas autoridades, con distintos expertos. El crimen organizado está acá, está presente. El uso de las armas está presente. La importación de delitos también es una realidad. ¿En qué momento estamos en relación a lo que está pasando con el crimen a nivel continental, a nivel mundial? Y también preguntar ahí, ¿estamos o está el Estado en un estado de estupefacción, como era lo que planteaba Mauricio? No, yo no diría, en ese punto, yo diría que el Estado, yo no diría que el Estado está en un estado de estupefacción. Yo creo que la sociedad está un poco estupefacta. Yo creo que la sociedad está un poco estupefacta. Yo creo que, en cambio, yo tengo una positiva mirada respecto a lo que ha hecho el Estado en el último tiempo, incluso antes de que, desde luego, de que uno ingresara al Ministerio Público, y estoy hablando particularmente del año antepasado a esta altura, ¿cierto?, en que, por ejemplo, el Congreso, ¿cierto?, realizó modificaciones legales realmente sustantivas a efectos de mejorar las herramientas de persecución penal. Me refiero particularmente a la modificación que hubo en la ley de droga, la modificación que hubo, o mejor dicho, la ley que creó, por así decirlo, una reestructuración digamos, de las normas vinculadas con el crimen organizado, que son efectivamente herramientas que nos han servido mucho para los efectos de perseguir el crimen organizado. Ya, uno entiende que la ley no es instantánea, no es que sale una ley del Congreso y se acaba ese tipo de delitos. Sin embargo, estamos viendo, no sé, lo que comentábamos al principio. Ayer el hallazgo de 2 cuerpos al costado de una autopista con características similares, ¿no? Baleados, con las manos y los pies amarrados. Hace poco en la Ruta 68, hace algunas semanas la misma situación en Maipú. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué es lo que está mostrando ese tipo de hallazgos? Sin perjuicio de que se trata de investigaciones que están en curso, ¿cierto? Y que por lo tanto entonces requieren de la reserva que es evidente. Uh-huh. Lo que uno observa ahí, principalmente si es que además uno lo asocia a lo que ha visto en fenómenos comparados, ¿cierto? Eso es básicamente actividad de control territorial. Es ejecución, sea para sancionar a alguien de su propia organización que no cumplió, por así decirlo, aquello que había sido mandatado para hacer, que también sucede, ¿cierto? Es decir, ejecución dentro de la propia organización criminal, a efectos de, por así decirlo, de sanción y de intimidación al resto, o también, evidentemente, el de, digamos, un ajuste de cuentas en relación con otra organización respecto a la cual se pretende la pelea del control territorial. Ahí lo relevante en todo caso, es como nosotros como Estado tenemos por así decirlo, la obligación y cómo ejercemos efectivamente una recuperación del control territorial, que si bien no es una cuestión que dependa del Ministerio Público, pero lo que uno sugeriría como el camino a trabajar en esto es la recuperación del Estado de esos espacios territoriales a efectos de tener el Estado, ¿cierto? Y particularmente el Estado de Derecho, un control respecto de aquel territorio en que estas organizaciones pretenden tener ellos el control. O sea, al final eso básicamente tiene que ver con ausencia de Estado. Hay un fenómeno también muy interesante de abordar, que es como el de los escalafones que tiene el crimen organizado, donde hay se informa o incluso intuye cabecillas, líderes incluso internacionales, muchas veces operando desde las cárceles, léase Tren de Aragua, pero tienen muchas otras, tienen ramificaciones, tienen suborganizaciones que tienen sus propios nombres, que operan a nivel más local, y uno se encuentra muchas veces con hechos como, por ejemplo, el baleo el otro día en una calle en La Cisterna, donde mueren 2 adolescentes que estaban aparentemente en un cumpleaños, otros 2 quedan además gravemente heridos, y donde se habla también en las versiones preliminares, investigaciones que recién se inician, y obviamente hay que tenerlo claro, donde se habla también de ajustes de cuenta, en fin, donde las víctimas terminan siendo unos niños, o muchas veces una casa donde vive una señora también con la familia. ¿Qué aparece ahí? ¿Esos son soldados de alguna banda? ¿Por qué en Ecuador, cuando vemos que irrumpen en un canal de televisión, lo que parece haber incluso son unos muchachos muy jóvenes, encapuchados y armados hasta los dientes, que están amenazando ahí a los trabajadores?
¿quiénes son ellos en relación con la macroestructura de las organizaciones? La pregunta es muy buena, Mauricio, básicamente yo diría por 3 cosas. Primero, porque toca el tema de cárcel, que yo creo que es un tema que tenemos que abordar en algún minuto por la importancia que tiene. O sea, básicamente no nos olvidemos que en Latinoamérica las explosiones carcelarias que han habido tanto en Brasil, recuerden el nacimiento del PCC, el Comando Vermelho, ¿cierto? Tanto en Río de Janeiro como en Sao Paulo, la cárcel de Tocorón en Venezuela, las masacres que hubo en Ecuador, que hoy día estamos viendo un escenario muy, muy radical de violencia en materia de... O sea, en Ecuador, pero no nos olvidemos que hace un par de años atrás había una escalada de violencia al interior de los recintos penitenciarios con verdaderas masacres al interior de las cárceles. Entonces, el tema de las cárceles es un tema tremendamente importante, pero además también porque me permite reflexionar sobre una cosa que es importante, que tiene que ver con un poco con esta mitología o esta idea, ¿cierto?, de que las organizaciones criminales funcionan un poco como la mafia de la Cosa Nostra italiana, ¿cierto?, en el cual hay una comisión, después, por así decirlo, están los capos de familia, ¿cierto?, y a partir de ahí una estructura de soldados y todo. En general, yo diría que lo que uno advierte en Latinoamérica es un tipo de organización criminal mucho menos vertical, mucho más horizontal, donde desde luego hay ciertos líderes, pero son líderes que también son fungibles, van cambiando, hay pelea entre ellos para los efectos de poder llegar a tener, ¿cierto?, la autoridad o el poder dentro de la propia organización. Son, por así decirlo, células más pequeñas en algún caso que funcionan, ¿cierto?, como brazos operativos de otras que por alguna razón siempre vinculada al negocio ilícito, tienen la capacidad de contratarlos, por ejemplo, para realizar cierto tipo de actividades delictivas. Entonces, ¿y eso para la persecución, perdón, es más o menos complejo? Desde luego que es mucho más complejo. Desde luego, más disperso. Es más disperso, es más horizontal, está mucho más conformado por así decirlo, por organizaciones o bandas que tienen una dinámica dentro del delito mucho menos estable. ¿Es idea de uno o puede ser incluso en su acción más descontroladas, menos cerebrales, son más juveniles? Bueno, acá al final uno nunca descubre la rueda. Esta es la misma discusión o la misma reflexión que se hace en Italia a propósito de la Camorra versus la Cosa Nostra y la N'Andreta. Mientras las últimas dos, la Camorra la N'Andreta y la Cosa Nostra, suelen tener organizaciones mucho más estructurales y por lo tanto, en general, salvo la época de la década del 80 en Sicilia, donde fue muy violento, en general controla la violencia también, porque hay una cosa que es muy obvia. Cuando yo ejerzo mucha violencia, cuando aumentan los homicidios, el Estado tiene la obligación de reaccionar. Eso es lo que en Latinoamérica se conoce como calentar la plaza, ¿cierto? Calentar la plaza quiere decir que yo de alguna manera genero tanto ruido que obligo al Estado a reaccionar, ¿cierto? En general, las organizaciones que son muy estructuradas tienden a considerar eso como un elemento, básicamente para evitar, ¿cierto?, la reacción del Estado y asegurar, de nuevo la palabra clave, la estabilidad del negocio ilícito, ¿cierto? En cambio, las organizaciones que son más horizontales, que son menos, digamos por así decirlo, que tienen menos control sobre ellas, que tienen, por lo tanto, disputas territoriales mucho más frecuentes, suelen ser mucho más, entre comillas, explosivas en cuanto a la violencia. Ya. Hay algo de esa intuición que uno tiene que ahí se validan los hechos. Muy cortito, Ignacio. ¿Y sabemos quiénes son? Porque mucho hablamos del Tren de Aragua, que pareciera ser como la gran desarticulación, ¿no? Hasta acá, o la gran banda, o la gran organización. Es como el referente en la que hoy se trabaja y se ha vuelto, claro, un referente también al interior de las cárceles. Lo hemos hablado con Gendarmería varias veces. ¿Se sabe quiénes son? O sea, nosotros tenemos un catastro de organizaciones criminales que operan dentro de Chile, ¿cierto? Que, insisto, dentro de Venezuela esta no es la única, ¿cierto? Hay otras más. Lo mismo uno ve respecto de algunas organizaciones que vinieron, por así decirlo, de Colombia, ¿cierto? Y ahí están, ¿cierto?, los chotas y los espartanos. También en el último tiempo hemos visto noticias por el trabajo que ha hecho también el Ministerio Público con las policías, particularmente con la Policía de Investigación, en cuanto a identificar y detener algunos sujetos vinculados con los pulpos, ¿cierto? Que también es una organización peruana relevante, que viene de Trujillo, ¿cierto? Ahora, cada una de ellas no es que tengan, como hemos dicho, como son organizaciones no necesariamente tan verticales, tienen actividades ilícitas que son distintas, pero tienen una cierta, por así decirlo, manejan un cierto know-how de algún negocio ilícito. Entonces, hemos visto en Santiago un incremento de la extorsión, hemos visto también un incremento respecto al secuestro extorsivo, hemos visto también un aumento en el homicidio y el homicidio en general en relación con estos negocios ilícitos. Ya, bueno, no nos falta el tiempo para abundar más en este fenómeno que tiene tantas aristas, tantos lados por los cuales abordarlo. Así que dejamos pendiente para una próxima conversación esa profundización en esos puntos. Ignacio, muchísimas gracias. Encantado, a su disposición. Ignacio, eso.
director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional. Buenos días. Hasta una próxima.